La paz del Señor. Buenos días, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querida alma contemplativa. En este jueves 26 de enero, el Señor tiene algo que decirte, algo importante que decirte. El Señor quiere decirte que Él espera de ti, querida alma contemplativa, que seas un signo del cielo para nuestro mundo. Vamos a escuchar el Evangelio. Marcos 4, 21 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío: ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Comencemos diciendo que hoy es la memoria de los santos Timoteo y Tito, que fueron grandes colaboradores de San Pablo. Entonces dice Jesús: ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? El celemín es como una especie de cajón donde se echaba el cereal para medirlo, una medida con la que se medían los cereales. Entonces, si tú metes una lámpara debajo de un cajón, pues no alumbra. Si la metes debajo de una cama, no alumbra. ¿No es acaso la lámpara para ponerla en el candelero? El candelero es un objeto que está en la mesa o está en una pared y ocupa un lugar adecuado para que la lámpara puesta en el candelero dé mucha luz, ilumine mucho. Es un lugar elevado. Y así dice Jesús: no hay nada oculto,
sino para que salga a la luz. Entonces, querida alma contemplativa, generalmente tu vida será una vida oculta. El alma contemplativa suele vivir una vida oculta. Pero aunque es una vida oculta, es para ponerla en el candelero también. Es decir, tu vida oculta, querida alma contemplativa, siendo oculta, al mismo tiempo tiene que brillar. Al mismo tiempo que es oculta, tiene que ser luz. Porque no hay nada oculto, dice Jesús, sino para que salga a la luz. Entonces, si tu vida es para iluminar, tú tienes que pensar detenidamente delante de Dios cómo vives, qué es lo que haces, qué es lo que dices, qué cosas tienes, qué cosas posees, qué cosas utilizas. Porque tu vida está llamada a ser un signo para el mundo. Tu vida tiene que ser para el mundo un signo del cielo. Pero para que tu vida sea un signo del cielo, tu manera de comportarte, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de vivir, las cosas que posees, las cosas que utilizas, tienen que ser un signo del cielo. O lo que es lo mismo, tienen que ser un reflejo de María. Porque si tu manera de vestir, tu manera de hablar, las cosas que tienes, las cosas que utilizas, son un reflejo de María, entonces tu vida será un signo del cielo. Y tu vida será una luz para el mundo. Y ahora vamos a ver lo que dice el documento
Perfecte Caritatis del Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa. Es un documento que habla a los religiosos. Lo que después se llamó, después del concilio poco a poco, el término vida religiosa se fue ampliando al término vida consagrada. Porque el Código de Derecho Canónico que se hizo después del Concilio Vaticano II amplió el espectro de la vida religiosa en todo una variedad de maneras de vida consagrada. Nosotros, en nuestra familia María con nosotros, no todos sois vida consagrada, no todos pertenecéis al estado de vida consagrada. A la vida consagrada pertenecen aquellas personas que han hecho los votos públicos de pobreza, castidad y obediencia. Personas muy queridas de nuestra familia espiritual sí que pertenecen a la vida consagrada, pero otros no. Pero, aunque no pertenezcas a la vida consagrada, tu vida realmente, porque eres un alma contemplativa, tiene que ser un signo del reino de los cielos. Entonces, esto que vamos a leer lo podéis aplicar a vosotros también los que no pertenecéis a la vida consagrada. Dice así el Decreto Perfecte Caritatis, justamente en el número 1. El Santo Sínodo, es decir, el Concilio Vaticano II, anteriormente en la Constitución Lumen Gentium, mostró que la búsqueda de la caridad perfecta a través de los consejos evangélicos tiene su origen en la enseñanza y en el ejemplo del Divino Maestro. Bien, las personas que asumen los consejos evangélicos, hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, lo hacen imitando a Cristo, siguiendo más de cerca la vida de Cristo. Pero si tú no tienes votos de pobreza, castidad y obediencia, también estás llamado a vivir en la pobreza, en el sentido de que utilices los bienes materiales realmente para la gloria de Dios. En ese sentido, la castidad, que vivas la castidad según tu estado de vida, y la obediencia a la Iglesia y la obediencia a Dios. Y entonces continúa el Sagrado Sínodo. La vida consagrada aparece como un signo espléndido del reino celestial. Me parece que esta expresión es realmente luminosa y realmente acertada, y que realmente nos tiene que tocar el corazón.
La vida consagrada es un signo espléndido del reino celestial. Tu vida, querida alma contemplativa, tiene que ser un signo espléndido del reino celestial. Quien te vea tiene que ver el cielo. Quien te vea tiene que ver como el cielo que ha bajado a la tierra. Y eso tiene que ser por tu vida totalmente impregnada de Dios. De tal manera que quien te vea a ti, vea a Dios. Quien te vea a ti, vea a María. Por eso yo voy siempre vestido con el hábito, porque el hábito es reflejo de Dios, para que quien me vea a mí se acuerde de Dios. Querida alma contemplativa, que seas un signo visible para nuestro mundo. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.